Buen día, profe. Buenas, buenas. Bueno, ¿qué nos quedamos la última clase? Ya la semana que viene rendimos el parcial, el segundo parcial. ¿Ya terminaron las clases en la teoría? ¿Ya no están teniendo más? ¿Sí o no? Hoy tuvimos, profe. Hoy terminamos. Hoy terminaron, bien. ¿Con autovectores y autovalores? Sí, un poco. Bien. Bueno, nosotros no creo que lo lleguemos a ver, así que, porque el parcial es el miércoles que viene, quedamos, el 23. Así que, bueno, vamos a dar transformaciones lineales y hasta donde lleguemos vamos a tomar. Bueno, ¿cómo estuvieron con los ejercicios de cambio de base de la semana pasada? ¿Alguna duda? ¿Alguien tuvo algún problema con alguno? ¿Practicaron alguno? A las matrices, la inversa, ¿se acuerdan que teníamos ese tipo de ejercicio? Bueno, hoy en realidad vamos a empezar con transformaciones, pero bueno, si alguien se quedó con alguna duda o algo de la clase anterior, o de cambio de base, lo podemos charlar. No, esto no. Bueno, nadie. Bien. Entonces, vamos a comenzar con la unidad de transformaciones lineales. Cuando hablamos de transformaciones lineales siempre estamos hablando de dos espacios, ¿sí? Un espacio B al que llamamos espacio de salida y un espacio W al que llamamos espacio de llegada, que se unen o se relacionan, mejor dicho, mediante una transformación lineal, que es como una función, pero vectorial, digamos. Es una función que aplica vectores y como resultado obtenemos vectores, la imagen de esos vectores, ¿sí? Sabemos que dentro de vectores estamos hablando de vectores propiamente dicho, o matrices, o polinomios. Entonces, acá tenemos los axiomas, digamos, que se cumplen. F de U más B es igual a F de U más F de B para todo U y B perteneciente al espacio vectorial B, que sería el dominio, ¿sí? Y F de K por B es igual a K por F de B para todo K perteneciente a los reales. ¿Sí? Entonces, recuerden que tenemos la propiedad de la suma y la multiplicación por un escalar, ¿sí? Entonces, dentro de los espacios vectoriales teníamos vectores, también tenemos escalares que pertenecen a los reales, y se cumplen estas dos propiedades, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo vectores U sub 1, U sub 2, U sub 3 dentro de mi espacio vectorial B, y mediante una función, ¿sí? Que es una transformación lineal f de U, voy a ir f de U, voy a obtener sus imágenes en el espacio W, ¿sí? Este f de U sub 1, f de U sub 2, f de U sub 3, ¿se entiende eso? Y podemos ir de un espacio vectorial Rn, puede ser R2 a R3, o de R3 a R2, o de R1 a R1, ¿sí? Podemos tener distintas transformaciones lineales y estos espacios vectoriales pueden ir cambiando de dimensión. Entonces, tenemos distintos teoremas. El teorema 1, por ejemplo, dice, si f de B es una transformación lineal, f de B igual a W es una aplicación lineal, entonces f en 0, o sea, la imagen en el elemento nulo, ¿sí? Me va a dar el elemento nulo en el espacio de la imagen, ¿sí? F de 0 de B sería el elemento neutro en B, es igual al elemento neutro en W. F de menos B es igual a menos por F de B, esto sería como multiplicar por menos 1 y es igual a aplicar esta propiedad. Y por último, F de K1B1 más K2B2 más KNBN es igual a sacar los escalares afuera, K1 por F de B1 más K2 por F de B2 más KN por F de BN.
Y el teorema 2 dice que si B y W son espacios vectoriales, entonces si B es un conjunto formado por B1, B2, Bn, es una base ordenada de mi espacio vectorial dominio, y W1, W2 y Wn son vectores arbitrarios de W, existe una única aplicación lineal, f de B igual a W, tal que f de B1 es igual a W1, ¿sí? Entonces, esto nos está hablando de la existencia de una única función, ¿sí? Que transforma a los vectores de esta base B1, B2, Bn en imágenes en el espacio de salida, ¿sí? O el espacio, perdón, de llegada, o el espacio imagen. Bueno, hasta ahora esto es un repasito de lo que han visto en la teoría seguramente. Entonces empezamos con los ejercicios, donde vamos a aplicar la definición y lo que estuvimos viendo recién. Dice, sea una transformación lineal f de R3 en R2, una transformación lineal sabiendo que f de 1, 3, 0 es igual a menos 4, 5 y f de menos 1, 2, 0 es igual a 1, 3, hallar las imágenes de cada uno de los siguientes vectores. El primero, la imagen de menos 1, 3, 0, la imagen de 3 por menos 1, 2, 0, ¿sí? Acá es la imagen de este vector multiplicado por 2 más 4 por este vector, la imagen del vector nulo, la imagen de este vector, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros como dato, en este ejercicio tenemos la imagen de un vector, ¿sí? Tenemos f de un vector y su imagen, f de un vector y su imagen. Esta transformación lineal, ¿de dónde hacia dónde va? Digamos, es de qué dimensión a qué dimensión. ¿Les parece? De R3 a R2. De R3, ¿sí? Porque ahí tengo 3 componentes, a R2. Muy bien. Esto sería R2. Entonces ahí podemos saber cuál es la dimensión de nuestra transformación, de R3 a R2, ¿sí? Acá fíjense que no tenemos cuál es la transformación lineal, o sea, no tenemos la expresión de la transformación lineal, pero sí tenemos datos, ¿sí? De dos vectores distintos, que pertenecen a ese espacio de salida, ¿sí? Nuestro espacio, tenemos uno ahí y el otro acá. El primero es B en R3, como dijimos, y acá tenemos a W en R2, ¿sí? Y acá vamos a tener los vectores 1, 3, 0, el 1, 3, 0 y el menos 1, 2, 0, y en la imagen tenemos a los vectores menos 4, 5 y 1, 3. ¿Sí? ¿Esto se entiende hasta ahora? Mediante una transformación lineal, voy de acá a acá. Entonces, lo que queremos entonces encontrar es la imagen de estos vectores A, B, C, D y E a partir de estos datos, ¿sí? Sin tener la expresión de la transformación lineal. Entonces, lo primero, para el primer caso, fíjense que dice menos 1, menos, digo, 1, 3, 0. O sea que es el vector opuesto a este que tenemos acá. Entonces, aplicando el primer teorema, donde podemos sacar el menos, ¿sí? Fuera de este vector, como un menos 1, lo que vamos a decir es que f de menos 1 por el 1, 3, 0 es igual a, sacamos fuera el menos 1 por f de 1, 3, 0. Y como f de 1, 3, 0 es igual a menos 4, 5, es igual a esto, vamos a reemplazar menos 1, ¿sí? Es decir, vamos a reemplazar acá a todo esto por su equivalente, que es este, ¿sí? Entonces, menos 1 por el vector menos 4, 5 es igual a menos 1 por menos 4 es 4, menos 1 por 5 es menos 5. Y entonces acá tenemos la imagen de nuestro vector menos 1, 3, 0. ¿Sí? Bueno, ese era bien fácil. Bien. Vamos al siguiente. 3 por menos 1, 2, 0. Y de nuevo acá tenemos un escalar, K, multiplicando. Entonces vamos a decir
que f de 3 por menos 1, 2, 0 es igual a 3, sacado fuera de este paréntesis, por f de menos 1, 2, 0. Igual a 3 por su equivalente, otra vez, el menos 1, 2, 0, es igual a el vector 1, 3. ¿Sí? Mediante esta transformación lineal. Entonces 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, y ahí aparece la imagen de este vector. ¿Sí? De este. Vamos con el C. Bueno, hasta ahora es fácil, ¿no? Hasta ahora, ¿se entiende? Sí, sí, explicamos las igualdades. Bien. Vamos con el C. Tenemos a este vector 2 más 2 por 1, 3, 0, más 4 por menos 1, 2, 0. De nuevo, son los mismos vectores, solo que multiplicados por un escalar, entonces aplicamos la propiedad, ¿sí? El teorema. En realidad aplicamos el teorema 1 y 2 juntos, ¿sí? Fíjense que tenemos la imagen de todo este vector, ¿sí? Que acá tenemos una suma. Entonces, vamos a decir 2 por la imagen de este vector, más 4 por, acá me faltó el f de este vector. Entonces eso va a ser igual a 2 por el menos 4, 5, que corresponde a este, más 4 por el 1, 3. ¿Sí? Entonces 2 por menos 4 nos da menos 8, 2 por 5 nos da 10, más 4 por 1, 4, más 4 por 3, 12. Y ahí sumamos menos 4, menos 8 más 4 nos da menos 4, y 10 más 12 nos da 22, entonces acá está la imagen de este vector, de estos vectores suma. Bien, por último tenemos la imagen del vector nulo. ¿Se acuerdan que planteábamos cuando hablábamos del vector nulo? O mejor dicho, que vimos hace un ratito, que f de 0, 0, 0, que sería f del 0b, f de 0 sub b, era igual a el elemento neutro en W. Es decir, la imagen del vector neutro en el dominio es igual al vector neutro en el espacio imagen, ¿sí? O de llegada. Entonces, el f de 0, 0, 0, que sería el vector nulo en espacio de salida, ¿sí? O en el dominio, porque tiene 3 componentes, va a ser igual al vector 0, 0, es decir, al elemento nulo en el espacio de llegada, ¿sí? 2 componentes de 3 pasamos a 2, ¿sí? Bueno, ese era el más fácil, porque no había que hacer cálculos. Y bueno, vamos a el vector 0, 1, 0. ¿Sí? Nos fijamos, ese es un vector cualquiera, ¿sí? que no está dado en los datos. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la imagen de este vector a partir de 2 vectores de dato que tenemos antes? Vamos a plantear una combinación lineal, ¿sí? Entonces vamos a decir que el vector 0, 1, 0 es igual a K1 por el vector 1, 3, 0, más K2 por menos 1, 2, 0. ¿Sí? Planteamos una combinación lineal a partir de los vectores que tenemos de dato. Entonces resolvemos un sistema, acuérdense que esto se obtiene, estos valores de K se obtienen de resolver el sistema, de escribir los vectores en forma vertical y despejar, y resolver para los valores de K. Recuerden que los sistemas aprendimos a resolverlos con métodos que ya no son sustitución e igualación, así que no hagamos sustitución e igualación. Aunque acá tenemos 3×3, bueno, no nos queda otra que hacer Gauss-Jordan, pero cuando tenemos sistemas 2×2, también hagamos Gauss-Jordan, por favor. Entonces, en este caso planteamos la combinación lineal, resolvemos el sistema para encontrar K1 y K2, cuando los resuelven nos da los dos iguales igual a 1/5, entonces reemplazamos en la expresión y decimos f del vector 1, 0, 1, 0 va a ser igual a 1/5 por f de 1, 3, 0, más 1/5 por f de menos 1, 2, 0. ¿Sí? Entonces la imagen de este vector va a ser igual a K1 por la imagen del segundo vector, esto sería el teorema 2, más 1/5 por la imagen del segundo vector. Entonces después reemplazamos 1/5 y este f de 1, 3, 0 por menos 4, 5, y 1/5 por f de menos 1, 2, 0 por el 1, 3. ¿Sí? Y ahí multiplicando y sumando los vectores, componentes homólogas, obtenemos el vector resultante menos 3/5, 8/5.
¿sí? Bien, entonces, a ver si está acá más adelante. Bueno, acá hay otros más. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar respecto de estos vectores? 1, 3, 0 y menos 1, 2, 0 que nos da de dato el ejercicio. Que si como acá podemos escribir a cualquier vector perteneciente a R3 como combinación lineal, bueno, me deja volver. Si podemos escribir a cualquier vector de R3, ¿sí? Que era el espacio de salida, como combinación lineal de vectores de ese espacio, estos vectores 1, 3, 0 y menos 1, 2, 0, que van a representar dentro de ese espacio R3 de salida o del dominio. ¿La base? Una base, exactamente. Esos vectores de dato que nos da el ejercicio representan una base para ese espacio R3, ¿sí? Entonces podemos escribir a cualquier vector de ese espacio, de R3, como combinación lineal de esos dos, ¿sí? Entonces, fíjense acá, queremos calcular la imagen del 1, 0, 0, que también es otro vector de R3, volvemos a aplicar este teorema, el teorema 2, y decimos que el 1, 0, 0 va a ser igual a K1 por el primer vector, más K2 por el segundo vector de dato. Resolvemos el sistema para encontrar K1 y K2, nos dan 2 quintos y menos 3 quintos, y reemplazando en el teorema decimos que f de 1, 0, 0 es igual a 2 quintos por f del primer vector, más K2 por f del segundo vector. Reemplazando las imágenes, ¿sí? Llegamos a, y bueno, multiplicando y sumando, a este vector resultante. Menos 11 quintos, 1 quinto. Entonces, con estas últimas con estos últimos dos ítems, podemos ver que tanto el vector 1, 0, 0 como el vector 0, 1, 0 y el 1, 0, 0 son vectores que pertenecen a ese R3, a ese espacio R3 de salida, así que teníamos, y a partir de los vectores de dato, ¿sí? Yo puedo encontrar la imagen de ellos a partir de otros vectores como fueron los vectores estos de la base, ¿sí? Entonces estos dos eran vectores de R3 y encontramos sus imágenes a partir de otros que eran que formaban una base, ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí, sí. Bien, esto sería como algo así, para esquematizarlo, F, allá. Entonces, a partir de este dato, yo puedo encontrar la imagen de estos vectores, ¿sí? Que van a ser diferentes, obviamente. Cada vector tiene su imagen. F de B. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Ese ejercicio fue bastante sencillo, pero bueno, a veces cuesta verlo. Y como verán, estamos aplicando todos hasta ahora teoremas, pero conceptos que vimos en espacios vectoriales. Por eso hay que tener bastante claro ese tema para ahora poder aplicarlo en estas transformaciones. Entonces, fíjense, ejercicio 2 dice sea f de R 2 por 1 a R de 3 por 1, una transformación lineal tal que f en 1, 0, acá tenemos matrices de orden 2 por 1, a matrices de orden 3 por 1, ¿sí? F de 1, 0 nos da el 2, 1, 3, y f de 0, 1 nos da el 3 menos 1, 2, a hallar la imagen de 1, 1, de la matriz 1, 1, la imagen de la matriz 3, 2, y la imagen de la matriz X1 y X2. Entonces fíjense que acá tenemos una transformación lineal de matrices de orden 2 por 1, ¿sí? A matrices de orden 3 por 1. Y fíjense que lo que nos da de dato este ejercicio es la base canónica, ¿sí? De esas matrices, la matriz 1, 0 y la matriz 0, 1. Entonces acá nos damos cuenta fácilmente que este dato, ¿sí? Estos vectores que estarían en nuestro espacio de salida, que ahora son matrices de orden 2 por 1, corresponden a la base canónica. La anterior, en el ejercicio anterior, esos vectores eran una base cualquiera, no la canónica. ¿Sí? Eran vectores en R3, pero no era la base canónica. Entonces,
acá vemos que tenemos como dato la base canónica, y para encontrar la imagen de este vector 1, 1, lo que vamos a hacer es expresar a ese vector 1, 1 como combinación lineal de estos vectores de la base, ¿sí? Entonces vamos a decir K1 por la matriz 1, 0 más K2 por la matriz 0, 1 es igual a 1, 1. Como la base es la canónica, ¿qué pasaba con los valores de K? Con las coordenadas de estos vectores o matrices eran iguales, los valores de K eran iguales que las componentes del vector. Entonces, K1 va a ser igual a 1, K2 va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Que lo vimos en la clase anterior, con lo del cambio de base. Cuando la base es la canónica, el vector de coordenadas, es decir, los valores de K, son iguales que las componentes del vector. ¿Sí? Entonces, K1 vale 1, K2 vale 1. Entonces, esto, digamos, lo digo, que siempre se cumple para que acá no tengan que hacer el cálculo. Entonces, f de 1, 1, que es lo que yo quiero saber, la imagen de esta matriz, es igual a K1, es decir, 1 por la imagen del vector 1, 0, más K2, 1 por la imagen del vector 0, 1. Entonces, finalmente, cuando reemplazamos, terminamos escribiendo la matriz 2, 1, 3 por 1, más la matriz 3 menos 1, 2 por 1 también, y sumando 2 más 3, 5, 1 menos 1, 0, 3 más 2, 5. Y finalmente esta es la imagen de la matriz 1, 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Practicaron algún ejercicio de cambio de base? Bastante tomable en el parcial, digo. Se las ¿Puede volver 2 segundos a la anterior? Sí. Vuelvo. Gracias. ¿Ahí? Sí, estoy copiando el último. Ah, ok. Bien. El B... el B que teníamos. En el B, es la imagen del vector, o mejor dicho, de la matriz 3, 2. Bien, hay que plantear lo mismo, K1 por 1, 0, más K2 por 0, 1, y si acá tenemos la imagen del 3, 2, ¿cuánto me va a dar K1 y cuánto me va a dar K2? 3, 2. 3 y 2, ¿no? Entonces, una vez que tenemos a ese 3 y 2, vamos a reemplazar y vamos a decir f de 3, 2 va a ser igual a 3 por f de 1, 0 más 2 por f de 0, 1. ¿Sí? Entonces a este lo vamos a multiplicar por 3, a este lo vamos a multiplicar por 2 y vamos a sumar. ¿Sí? Bueno, finalmente nos da esta matriz. Háganlo de tarea, ahí les queda. Bien, pero era similar al anterior. Y en el último tenemos la imagen de x1 y x2. Siendo x1 y x2 un vector genérico, una matriz, mejor dicho, genérica, ¿sí? Del espacio de salida. Porque fíjense que es una matriz 2 por 1. Entonces, voy a decir K1 por el 1, 0 más K2 por el 0, 1 es igual a x1 y x2. Por lo tanto, K1 vale x1 y K2 vale x2. ¿Sí? Entonces, f de x1, x2 va a ser igual a x1 por f de 1, 0 más x2 por f de 0, 1. Es decir, reemplazo acá los valores de k, ¿sí? Que como vimos antes, corresponden, como la base es la canónica, a las componentes del vector. O sea, las componentes del vector coinciden con el vector de coordenadas. Entonces vamos a decir x1, ¿sí? Reemplazo esto por el 2, 1, 3, por su imagen, y reemplazo esto por el 3 menos 1, 2. Entonces voy a decir x1 por 2 más, voy a decir x1 por 2 más x2 por 3. Y ahí tengo el primer elemento de mi matriz, 2x1 más 3 por x2. El segundo, x1 por 1 más x2 por menos 1. El segundo elemento de mi matriz. Y por último, x1 por 3 más x2 por 2. Y acá tengo el tercer elemento de mi matriz. Entonces, esto con esta última matriz corresponde a la expresión de la transformación lineal. ¿Sí? Es decir, que si yo quiero encontrar la imagen de cualquier vector, matriz, no me sale la palabra, genérico de mi espacio de salida, ¿sí? Como en este caso es f de x1 y x2,
lo que voy a encontrar es la expresión de la transformación lineal. Es decir, cualquier matriz de R2 que yo reemplace acá, me va a dar la imagen en nuestro espacio de salida, que serían matrices 3×1, ¿sí? Mediante esta expresión. Entonces, cuando quiero encontrar la imagen de un vector genérico, lo que encuentro es la expresión de la transformación. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense cómo dice acá la conclusión. Se reconstruyó la expresión de la transformación lineal. Esto es posible siempre que se conozcan las imágenes de los vectores de una base del espacio vectorial dominio, ¿sí? Y como teníamos la imagen de dos vectores base, que eran la base canónica, entonces podemos reconstruir esta expresión de la transformación lineal. O sea, ¿Se ahí queda, entiende? profe. O sea, es así, con los X. Así queda así, ahí, porque fíjate que es esta, la imagen de X1, X2. Ah, bien, listo. Listo. Bien, ¿se entendió entonces? Siempre que tengamos vectores base, podemos reconstruir la expresión de la transformación lineal, porque a veces no tenemos este dato, como en el ejercicio 1 no tenemos este dato. Si nosotros lo tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo tengo vectores. Tengo vectores en un espacio de matrices de 2×1, ¿sí? O matrices 2×1, y matrices 3×1. Si yo conozco esta expresión, lo que voy a hacer es tomar vectores, no, F de B. Lo que voy a hacer, entonces, si yo conozco esa expresión, es tomar vectores de acá, ¿sí? Reemplazarlos en la transformación lineal y que me dé los vectores del dominio, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la imagen de la matriz, qué sé yo, vamos a decir 2,1, que es una matriz correspondiente a este espacio, ¿sí? Que eran R2,1, ¿qué voy a hacer? Para conocer esta imagen, la voy a reemplazar acá y voy a obtener el vector imagen. Entonces diríamos, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo. 2 por x1, que sería 2, más 3 por x2, sería 1. Entonces, 2 por 2, 4, más 3 por 1, 3, o sea, 4 más 3, me da 7. ¿Estamos bien? Vamos con el segundo, x1 menos x2. 2 menos 1, ¿qué me da? 1. Y por último, 3 por x1 es 3, más 2 por x2 es 2. Entonces, 3 por 2, 6, más 2, 8. ¿Sí? Entonces esta sería la imagen de un vector cualquiera, ¿sí? De mi matriz, o mejor dicho, de una matriz cualquiera de mi espacio de salida, mediante esta expresión de la transformación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No sé si se vienen estos cálculos, capaz está bien, pero sería así. ¿Se entendió? O sea, con esa fórmula cambiamos los valores de la primera matriz que nos dé y nos da la otra. Claro. Entonces, Es si decir, ponemos 3, 2, la que nos dio la B, nos da 12, 1 y 13. si ponemos ¿cómo? 3 y 2 que nos dio arriba, que Ajá. reemplazamos en X y en X. Claro, exactamente. Si acá reemplazan por el 3, 2, en vez de este vector que yo inventé, les tiene que dar 12, 1 y menos, y 13. ¿Sí? Lo mismo que con el vector anterior, que era el 1, 1. ¿Sí? Con el 1, 1, fíjense que tenemos 2, 3, nos daría 5, vamos a hacerlo con el 1, 1. El 1, 1, que es el que nos dio antes, el primero de los vectores, vamos a decir 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3, o sea, 2 más 3 nos da 5. El siguiente sería x1 menos x2, o sea, 1 menos 1, 0. Y el último es 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, 3 más 2 nos vuelve a dar 5. ¿Sí? Y si no recuerdo mal, esa era la imagen. 5, 0, 5, ¿sí? Bien, si hacen con 3, 2, les da lo mismo. ¿Se entendió?
Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces todos estos ejercicios tienen varios ejercicios en el apunte de Sandra García, que yo se los dejé en el aula virtual, para practicar este tipo de ejercicios, ¿sí? De encontrar la imagen de un vector a partir de su expresión, o a partir de, digamos, de vectores de la base, como en este caso serían estos, el 1, 0 y el 0, 1, ¿sí? Pero son bastante sencillos porque todos consisten en eso, o en aplicar los teoremas como hicimos acá, o en aplicar la combinación lineal como hicimos en este último, ¿sí? Y en todos los casos terminan encontrando la imagen del vector sin tener la expresión de la transformación lineal, o como en este último caso, si tienen la expresión de la transformación, pueden corroborar que las imágenes les hayan dado correctamente, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es imagen y núcleo. Directamente pasamos rápidamente, digamos, a imagen y núcleo. ¿Se acuerdan lo que es la imagen y el núcleo en una transformación, o mejor dicho, en un espacio? ¿Se acuerdan vagamente haberlo visto? No, o sí, o más o menos. Bueno, voy a asumir que ese silencio es un no, es un no rotundo. Bueno, entonces, imagen, decimos que si f de b en w es una transformación lineal, la imagen, o conjunto imagen, que es el I sub f, es cualquier, digamos, mejor dicho, el conjunto imagen, ¿sí? De vectores de mi espacio vectorial de salida, ¿sí? Entonces voy a tener a este conjunto que se denomina f de b para todo b perteneciente a b. Es decir, el conjunto imagen corresponde a la imagen de un conjunto de vectores del espacio vectorial de salida. Pero la imagen siempre pertenece a el espacio de llegada, ¿sí? Al doble B. Se refiere a B, pero pertenece a W, ¿sí? Este sería el conjunto imagen. ¿De quién? De vectores B1, B2, Bn pertenecientes a B, pero es la imagen en W, ¿sí? Mediante una transformación lineal. Entonces, se aplica el teorema 3, que dice que si I de F es un subespacio de W, porque corresponde a las imágenes de vectores B, pero no es necesariamente a todo W. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo, no sé, voy de R3 a R3, si son dos espacios vectoriales diferentes, serán dos espacios diferentes porque cumplen condiciones diferentes, entonces los vectores de la imagen corresponden a un subespacio de W, ¿sí? No contienen a todos los vectores, solo a los que son imagen de algunos vectores de B, ¿sí? De ciertos vectores. Entonces, decimos que este conjunto I de F es un subespacio de W. Si tenemos un espacio vectorial B con vectores B1, B2, Bn, entonces la imagen, este conjunto imagen IF, va a contener a los vectores F de B1, F de B2 y F de Bn. ¿Sí? La dimensión de B, si la dimensión de B es n, entonces la dimensión de la imagen es menor que n. ¿Sí? Porque va a contener una menor cantidad de vectores. ¿Sí? La dimensión, acuérdense que era la cantidad de vectores que contiene la base, ¿sí? Que representan a nuestro espacio, entonces vamos a decir que como este IDF es un subespacio, va a contener una dimensión menor o igual, fíjense que dice menor o igual. Bien, y se llama rango de la transformación lineal a la dimensión de la imagen. ¿Sí? La dimensión que tiene este subespacio se llama rango. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, pero para volverlo a recordar, la dimensión de la imagen se denomina rango. Espérenme un segundito.
Bien, ahí está, ahí estoy de vuelta. Música de espera de Movistar, no. Tuve un pequeño mareíto, ya estoy de vuelta, ya estoy viva otra vez. Bueno, entonces, me tomé una cucharada de azúcar. Volviendo al tema, estábamos con imagen. Conjunto imagen es un subespacio de nuestro espacio de llegada, ¿sí? Al ser un subespacio, la dimensión puede ser menor o igual que n, ¿sí? Menor o igual que la dimensión de B. Y como dijimos, el rango se denomina rango a la dimensión de este subespacio. Ahora vamos al núcleo. El núcleo de la transformación lineal es un conjunto, ¿sí?, de vectores B perteneciente a B, tales que su imagen en W es igual al vector nulo. Entonces, es un conjunto de vectores, son vectores de B, cuyas imágenes en W corresponden al vector nulo. ¿Sí? Entonces, es un conjunto de B, mediante los cuales, mediante aplicar una transformación lineal, me dan el vector nulo. Entonces, ¿qué teorema? El teorema 4 dice que f de B igual a W es una transformación lineal, entonces el núcleo es un subespacio de B. Y si la dimensión de B es n, entonces la dimensión del núcleo va a ser menor o igual que n, ¿sí? Al igual que antes. Y se llama nulidad a la dimensión del núcleo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculemos la dimensión del núcleo, vamos a decir la nulidad es igual a tanto. En el caso anterior, en el caso de la imagen, cuando calculemos la imagen, vamos a decir el rango es igual a tanto. Para hablar o para hacer referencia a la cantidad de vectores que tiene en un caso el núcleo y que tiene en el otro caso la imagen, ¿sí? La cantidad de vectores. ¿Hasta ahí estamos? ¿Lo recuerdan ahora? Porque lo vieron hace mucho, me parece. Este tema es como el corazón de las transformaciones lineales, por eso también es muy importante que lo entiendan, que sepan que también se toma bastante en el parcial y sobre todo en los finales, ¿sí? Si alguien no llega a promocionar, bueno, sepan que este tema va a ir de cabeza en el final. Profe, el tema de los teoremas, Sí. ¿qué serían? O sea, ¿hay que intentar, como decir, comprobar los teoremas o los teoremas serían como método de resolución? No, yo les escribo acá los teoremas para que recordemos de dónde salen. En realidad, un teorema ya está definido, es como una ley. No, ustedes no tienen que intentar comprobarlos porque en realidad esto ya es, ¿sí? Lo que vamos a hacer es usarlo. Por eso yo lo escribo, digamos, ¿no? Como acá antes. Escribí esto, este teorema de que 0 de B es igual a 0 de W, porque lo usamos en el ejercicio, lo mismo que acá. Los teoremas son como si fuesen leyes matemáticas, ¿sí? Que ya están demostradas. Entonces lo que hacemos acá es aplicarlas, aplicar los teoremas que ya son válidos, ¿sí? Nos apropiamos de los teoremas y los usamos, ¿sí? Bueno, a ver qué sí. Bueno, y por último, acá, ya no me acuerdo ni en mi apunte, tenemos el teorema de la dimensión, que dice que tenemos una transformación lineal, entonces la dimensión de B va a ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Sí? Es decir, la dimensión de nuestra transformación, espacio dominio, que es B, va a ser igual a la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo. ¿Sí? Es decir, vamos a sumar el rango más la nulidad y nos va a dar la dimensión de B. Esto siempre se comprueba, de nuevo. Un teorema se comprueba en el sentido de que ya existe y nosotros lo aplicamos, ¿sí? Y lo verificamos, ¿sí? No sé si estoy respondiendo a la pregunta del compañero, supongo que tenía que ver con eso. El teorema ya es, porque es una ley matemática, y se comprueba, ¿sí? Lo usamos para comprobarlo, nunca lo refutamos. Entonces, bueno, como les decía, este es el teorema de la dimensión que vamos a aplicar en estos ejercicios. Entonces, fíjense que tenemos el ejercicio 3, dice sea f de R2 en R3, siempre que tenemos esto estamos hablando de una transformación lineal, ¿sí? Esto se lee así, es f de R2 en R3, es una aplicación lineal, es decir,
este es nuestro espacio B, y este es nuestro espacio W. Con f de xy, fíjense, R2, igual a f, tiene que darme en R3. O sea, acá tengo la primer componente, acá tengo la segunda, y acá tengo la tercera, ¿sí? Entonces voy de R2, como bien dice ahí la expresión de la transformación, a R3. ¿Esto se entiende? Siempre se tiene que cumplir esto. Entonces dice, se pide caracterizar el núcleo e imagen, dar bases para el núcleo y la imagen, y dar rango y nulidad. ¿Sí? De nuevo, este es un ejercicio típico de parcial o de final. Bueno, para hablar claro, se los voy a tomar. Así de simple. Uno de estos va a ir seguro, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos una transformación lineal de R2 en R3, y acá tenemos la expresión de la transformación. Fíjense que acá en este ejercicio, a diferencia de los dos que vimos antes, bueno, de uno solo, ¿no? Tenemos la expresión de la transformación. Decimos que f de xy, si reemplazamos acá componentes en dos dimensiones que pertenezcan al espacio vectorial B, vamos a obtener la imagen en el espacio vectorial W, ¿sí? Eso es lo que hacemos, como si fuese una función, que reemplazábamos x y nos daba el valor de y. Bueno, ahora tenemos funciones vectoriales, entonces tengo xy, y como resultado me da tres componentes x, y, z, ¿sí? Entonces, nos pide caracterizar núcleo e imagen, bases, dar bases para el núcleo y la imagen, rango y nulidad. Entonces, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, el vector xy, como decimos, genérico, mediante esta aplicación lineal nos da este vector, el x más y. Si yo reemplazo cualquier vector, ¿sí?, perteneciente a R2, mediante esta transformación lineal me va a dar un vector en R3, ¿sí? Por ejemplo, si separo el 0, si reemplazo al 0, 0, ¿qué me va a dar? 0, 0, 0 más 0, 0. Entonces acá vemos cómo se cumple el teorema de que f de 0 de b es igual al 0 de w. ¿Sí? Es decir, la imagen del vector nulo o del elemento nulo para el espacio de salida es igual a al vector nulo, al elemento nulo en el espacio de llegada. ¿Sí? El teorema, uno de los teoremas que vimos antes. ¿Se entiende eso? Reemplazo cualquier vector, por ejemplo el menos 2, 3, vamos a reemplazar acá, tenemos y, o sea 3, coma, x menos 2, y x más y, menos 2 más 3, nos da 1. ¿Sí? Entonces ahí está la imagen de nuestro vector. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, fíjense que el ejercicio nos pide esto de caracterizar el núcleo. ¿Se acuerdan que era caracterizar primero, o dónde lo habíamos usado, a este concepto de caracterizar? ¿Nunca lo nombramos? Creo que sí, Bueno. pero bueno. Caracterizar significa encontrar la condición de compatibilidad de un sistema de ecuaciones, ¿sí? Cuando hacíamos los ejercicios que tenían Q, o esos que tenían I1, I2, I3 como términos independientes, ¿se acuerdan que teníamos que encontrar para qué valores, ¿sí? Por ejemplo, para qué valor de Q el sistema es compatible? Bueno, eso es caracterizar. Encontrar la condición de compatibilidad del sistema. Entonces, en primer lugar, para obtener la imagen y el núcleo tenemos que hallar la matriz estándar, ¿sí? Que es la matriz de la transformación lineal, sería. ¿Sí? Se llama matriz estándar, ahora lo vamos a ver bien. Entonces, recuerden que la imagen pertenece a ¿qué espacio? ¿A cuál de los dos? ¿Dónde está la imagen? ¿Es un subespacio de quién? ¿Acá o de acá? R3. De R3, o sea de W. Así que la imagen va a estar por acá. Y el núcleo va a estar por acá. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que encontrar es la imagen, que es un subespacio de todo este R3, y el núcleo, que es un subespacio de todo este R2. ¿Sí? Y a su vez, como dice, dar bases para esos dos subespacios. ¿Sí? Y por último, rango y nulidad, es decir, la dimensión que tienen. ¿Sí? Que puede ser, en este caso, 2 o menor que 2, y en este caso 3 o menor que 3. ¿Sí? Entonces, vamos para acá. Como dijimos, tenemos que encontrar la matriz estándar. Lo primero que tenemos que hacer, porque vamos a trabajar con un sistema de ecuaciones cuando nos pide caracterizar.
¿Qué es la matriz estándar? Tomamos la base canónica del espacio vectorial del dominio, ¿sí? Es decir, de R2, que sería el 1, 0 y 0, 1, y buscamos las imágenes de estos vectores en base a esta expresión de la transformación que ya tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a decir f en 1, 0, que es mi primer vector de R2, es igual a, reemplazo acá en la expresión, ¿sí? Que es y, x y x más y, entonces digo 0, 1 y 1, ¿sí? Entonces acá tengo el vector imagen. Y ahora voy a reemplazar esta transformación en el vector 0, 1, ¿sí? Entonces voy a tener, acá tenemos y, x y x más y. Nos quedaría 1, 0 y 0 más 1. Entonces acá tenemos el 1, 0, 1. Con estos dos vectores en forma de columnas, ¿sí? El primero como la primera columna, acá. El primero como la primera columna, 0, 1, 0, 1, 1, y el segundo como la segunda columna, 1, 0, 1, nos dan la matriz estándar, ¿sí? Esta matriz estándar corresponde a la matriz de la transformación lineal, de vectores de R2 a R3. ¿Eso se entiende o lo recuerdan, la matriz estándar? Ahí. Estos serían los vectores 1, 0, que es la base canónica de R2, y el 0, 1, los reemplazamos en la expresión de la transformación y obtenemos como resultado, ¿sí? Estos vectores 0, 1, 1 y el 1, 0, 1. Bueno, entonces, como resultado, obtenemos esta imagen, ¿sí? Y con esa imagen armamos la matriz estándar. La matriz estándar siempre se obtiene con la base canónica, ¿sí? De mi espacio vectorial del dominio, ¿sí? Siempre la base canónica, aplicamos la transformación lineal y nos da la matriz estándar, ¿sí? Como columna, no se olviden eso, porque si no lo escriben como columna, hacemos lío, ¿sí? Fíjense que tengo dos columnas, columna 1, columna 2, y 3 filas, ¿sí? Esta matriz, entonces, ¿qué orden tiene? 3 filas, 2 columnas, o sea, orden 3 por 2, ¿sí? Las columnas lo que me indican es el espacio de salida. Las filas, el espacio de llegada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan, si tienen esta matriz, digamos, esta transformación lineal de R2 a R3, tienen que tener 2 columnas y 3 filas, ¿sí? R2 a R3, 2 columnas, 3 filas. ¿Se entiende? Todo tiene que coincidir, todo tiene que estar de acuerdo. Si en vez de escribir esta matriz como columna, la escriben en forma horizontal, están teniendo una transformación que va de R3 a R2, ¿sí? Entonces, estarían trabajando con la transpuesta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bien. Por eso, cuidado con esto. Entonces, para el primer caso, para el primer ítem, mejor dicho, para encontrar la imagen de la transformación, vamos a plantear un sistema que se llama, o que, mejor dicho, dice A por X igual a B, donde lo que yo quiero resolver, o lo que yo quiero encontrar, mejor dicho, de A por X igual a B, es este conjunto B, ¿sí? Que representa a la imagen de la transformación. X son mis variables o mis vectores dentro de mi espacio vectorial, y A es la matriz estándar. Si yo a la matriz estándar la multiplico por un vector genérico, ¿sí? de mi espacio vectorial de salida, entonces voy a obtener como resultado los vectores imagen, ¿sí? Entonces, escribimos a la matriz A, y como resultado, ¿sí? A por X que me va a dar B, acá tengo X1, X2, ¿sí? Que corresponden a el R2 que tenemos acá, ¿sí? Yo quiero encontrar ahora la imagen, entonces quiero encontrar vectores en R3, ¿sí? Por lo tanto van a tener 3 componentes. Entonces escribo a la matriz A
por X, este X, ¿a qué corresponde? Corresponde a R2, ¿sí? Corresponde a los vectores de mi espacio vectorial de salida. A por X me va a dar B, mis vectores del espacio vectorial de llegada, o sea, en 3 componentes. Por eso escribo la matriz A, y el término independiente van a ser vectores de R3, X y Z. ¿Sí? Acá escribimos un vector genérico, podemos poner B1, B2, B3, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a resolver este sistema, ¿sí? Acá arriba tenemos el X1, X2, pertenecientes a el espacio de salida. Vamos a resolver este sistema para llegar a la reducida por filas, como siempre, ¿sí? Y vamos a decir, como yo quiero sacar la imagen, en realidad me interesa este conjunto, ¿sí? Me interesa esto que tengo acá. Y además, como dice caracterizar, también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, tengo este vector genérico, vamos a aplicar operaciones elementales, por ejemplo, acá a la fila 2 la multiplico por -1 y se la sumo a la fila 3 para tener los ceros, ¿sí? En esa posición. Acá podemos cambiar las filas, ¿sí? Para que esta sea la reducida por filas. Y otro más, a la fila 1 la multiplico por -1 y se la sumo a la fila 3 para tener el 0 en esta otra posición, ¿sí? Fíjense que acá nos faltó un cambio de filas para que esté el 1, 0 y acá el 0, 1 y la fila nula, y esta matriz sería la reducida por filas. En este caso no afecta porque no nos importan estas dos columnas, o estas dos filas, mejor dicho. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Si decíamos que caracterizar significa encontrar la condición de compatibilidad, ¿qué pasaba con los rangos de las matrices? El rango de esta matriz, voy a decir que es 2, y para que el sistema sea compatible, ¿qué tiene que pasar con todo este término? O mejor dicho, con esto. Tiene que ser igual a ¿qué? 0. A 0, para que también el rango de esta matriz ampliada, ¿sí? Sea igual a 2, ¿sí? Entonces, menos X menos Y más Z es igual a 0, por eso les decía que estas dos filas no importa si están en distinto orden, ¿sí? Si está acá arriba Y y acá abajo X, porque lo que nos importa es la última fila cuando aparece esa fila nula. Entonces, menos X menos Y más Z es igual a 0, o podemos despejar Z y pasar X e Y para el otro miembro y decimos que Z tiene que ser igual a X más Y. ¿Sí? Z igual a X más Y. Y entonces, todos los vectores que cumplan con esta condición, es decir, que su última componente sea igual a la suma de las dos anteriores, va a pertenecer, digamos, a la imagen de este espacio vectorial. Entonces, Z es igual a X más Y, y este subespacio representa, bueno, esto todavía no importa. Entonces vamos a decir que esta es la condición de compatibilidad, ¿sí? Que Z sea igual a X más Y. Entonces, todos los vectores que cumplan con esta condición van a estar dentro de la imagen, ¿sí? De el espacio vectorial, dentro de ese conjunto de imagen. Acá teníamos B, mayúscula, y acá tenemos W. Como la imagen, recuerden que era un subespacio, ¿sí? De este W, todos los vectores que cumplan esa condición de que Z es igual a X más Y, van a pertenecer a esta imagen de W. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces ahora nos pide que además de eso, que además de dar la condición de caracterización, pues decía caracterizar la imagen y caracterizar el núcleo. Acá estamos caracterizando la imagen, ¿sí? Es decir, encontrando cuál es la condición que debe cumplir todo vector que pertenezca a la imagen. Decía, además, dar una base. Entonces lo que vamos a hacer es resolver este sistema, ¿sí? Para X, para Y, para Z. ¿Qué vamos a decir acá? Fíjense que decimos que X, mejor dicho, ponemos así, escribimos así. X y Z es igual a, fíjense que vamos a tener, por ejemplo, reemplazando, ¿no? A X y a Y. Esto es lo mismo si lo escribimos así o lo escribimos como vector. A X por S y a Y por T, Z, que está en función de X y de Y,
En este caso, X e Y serían como nuestros parámetros, ¿sí? Y Z está en función de X y de Y. Entonces, si a X lo reemplazo por S, a Y lo reemplazo por T, Z va a ser S más T, ¿sí? Entonces, esta es la resolución del sistema. Vamos a sacar factor común S, como hacíamos cuando resolvíamos sistemas, y aparece el primer vector, que sería el 1, 0, 1. Más, ahora sacamos factor común T, aparece el vector 0, 1, 1. ¿Sí? Si S y T valen 1, entonces los vectores de la imagen pueden ser el 1, 0, 1 y el 0, 1, 1. ¿Sí? Estos vectores coinciden con los vectores de la base canónica que me dieron la matriz estándar. ¿Sí? Algunas veces coinciden, lo que encontramos es la imagen de los vectores de la base canónica, pero otras veces encontramos otra base. ¿Sí? En este caso encontramos la misma base que la correspondiente a la base canónica, la misma imagen, mejor dicho, que la correspondiente a la base canónica. Pero fíjense que si yo les doy otro valor a S y a T, acá cambian los vectores de la imagen, ¿sí? Y tengo otra imagen. ¿Se entiende? Entonces, Profe, no entiendo por qué hay dos vectores en esa imagen. porque hay dos vectores, porque tenemos dos parámetros que son X e Y, entonces eso me originan dos parámetros que son S y T. ¿Te acordás de resolver los sistemas? Fíjate que Z, acá esta condición de compatibilidad, Z nos quedó igual a X más Y. Entonces Z sería nuestra variable dependiente o nuestra variable principal, y X e Y serían nuestras variables secundarias. ¿Sí? Entonces Z está en función de X y de Y. ¿Sí? Esto sale de acá, de resolver el sistema, bajo esta condición de caracterización. Entonces, cuando planteamos cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, lo reemplazamos por un parámetro S y T, y fíjate que acá tenemos tres componentes. Entonces, cuando reemplazo, pero dos parámetros, S y T, cuando sacamos factor común, aparecen los dos vectores, ¿sí? Los dos vectores con tres componentes. Entonces decimos, la caracterización de la imagen, el conjunto I de F, contiene a todos los vectores X y Z pertenecientes a R3, tales que menos X menos Y más Z sea igual a 0. Es decir, todos los vectores de R3, ¿sí?, de este espacio que cumplan esta condición van a pertenecer a la imagen de este espacio. Entonces, por tener la base 2 vectores, decimos que la dimensión de esta imagen es 2. Y por lo tanto, la dimensión de la imagen se llamaba rango, el rango va a ser igual a 2. ¿Sí? ¿Se entendió esta primera parte? O a ver si hay dudas. ¿Podría haber más de una caracterización? No, la condición de caracterización es única. Lo que puede haber es más de un conjunto imagen, porque como acá estamos diciendo que S y T valen 1, yo estoy sacando estos dos vectores, porque el ejercicio dice dar una imagen, dar una. Si yo digo que S vale 0 y que T vale 1, entonces acá me va a quedar S 0 por este, y voy a escribir al vector 0, 0, 0, más 1 por este otro vector. Entonces ahí voy a tener otro conjunto imagen. ¿Sí? Esa sería una nueva base para mi conjunto imagen. Lo que puede haber es más de una base, pero no más de una condición de caracterización. Es decir, todos los vectores que cumplan con esta condición van a poder formar la imagen, van a formar, mejor dicho, la imagen de mi espacio W. ¿Sí? Ese subconjunto o subespacio. ¿Se entiende? Pero son vectores que cumplen la misma condición. ¿Sí? Por eso acá cuando pide dar una imagen, dar una base, perdón, nos está pidiendo que encontremos la solución del sistema y a su vez una solución particular, ¿sí? Porque estamos acá suponiendo que S y T valen 1, y lo estoy escribiendo acá, S y T vale 1, entonces estoy reemplazando por 1 y me quedan los mismos vectores. Si yo, como les digo recién, digo que S vale 0, por ejemplo, y T vale 1, entonces acá me queda el vector 0, 0, 0, y al vector 0, 1, 1, ¿sí? Pero ese vector no pertenecería a la imagen.
así que ese no podría ser 0, porque si no, no cumple esta condición. Ah, no, sí la cumple, no, mentira, sí la cumple, porque 0 más 0 me daría 0, sí que sí. Bien, ¿se entiende entonces eso? Tenemos que armar primero la condición de caracterización, después resolvemos este sistema para X y Z a partir de esta condición. Yo estoy diciendo que el sistema es compatible a partir de esta condición, que X más Y me den Z. Entonces, si X vale un valor y vale otro valor, Z depende de lo que vale X e Y. Por lo tanto, Z es mi variable principal. X e Y son las variables secundarias de cuando resolvíamos sistemas. Entonces, reemplazo a X e Y por S y T, y Z me queda igual a S más T. Como tengo dos parámetros, voy a tener sí o sí dos vectores. ¿Sí? ¿O no? Hola. Profe, ¿por qué el rango de la aplicación lineal también es 2? Porque es el número de vectores que tenemos. La cantidad de vectores que forman la base es la dimensión. Bueno, Esa era la definición de dimensión. La dimensión es la cantidad de vectores que tiene la base de un espacio. Si estamos diciendo que la imagen nos da con dos vectores, entonces su dimensión es igual a 2. ¿Sí? Acuérdense que esto es un subespacio de W. Por más que W sea en R3, yo estoy teniendo dos vectores. ¿Sí? Entonces voy a tener una dimensión igual a 2. La dimensión corresponde a la cantidad de vectores que tiene la base. Entonces digo que es 2, por lo tanto el rango es 2. ¿Sí? Bueno, esta es la metodología para resolverlo. Cuando tenemos que encontrar, como dice el ejercicio, caracterizar núcleo e imagen, lo que vamos a hacer siempre es, si no tengo la matriz estándar, no me la da el ejercicio, pero me da la transformación, aplicamos esta transformación lineal en los vectores de la base canónica del espacio de salida, en este caso es R2, y obtenemos los vectores de la imagen en R3, ¿sí? De ese modo formamos la base, la matriz estándar. Fíjense que los vectores de la base que encontramos son los mismos vectores que la matriz estándar, ¿sí? Es el 0, 1, 1 y el 1, 0, 1. Entonces, una vez que tenemos la matriz estándar, para caracterizar al núcleo, resolvemos, digamos, este sistema. A por X igual a B. Como yo quiero calcular la imagen, voy a tratar de encontrar B. Como dice caracterizar, yo lo que tengo que encontrar es la condición de compatibilidad, que surge de acá, de esta fila nula de resolver este sistema. Esta condición de compatibilidad dice que el sistema va a ser compatible, es decir, que va a existir esa imagen B, siempre y cuando X más Y me den Z. Es decir, que todos los vectores que están en la imagen cumplen la condición de que la primera componente más la segunda me da la tercera. Todos los vectores que cumplan esa condición van a estar dentro de la imagen. Bueno, ahora me pide dar un conjunto imagen, uno de esas infinitas posibilidades, porque imagínense que en R3 tenemos todos los vectores. Bueno, pero en la imagen solo están los que cumplen esta condición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, si X más Y me da Z, yo digo que si X vale S, Y vale T, ¿por qué asumo que X e Y son parámetros? Porque X e Y son cualquier componente de R3, cualquier número real, ¿sí? Que pueda formar un vector en R3. Entonces, X e Y valen S y T, y cuando acá sacamos factor común, ¿sí? Aparecen los dos vectores, que fíjense, como les decía, coinciden con los vectores de la base canónica. ¿Sí? Que yo ya sé que pertenecen a la imagen del espacio W. Podían haberme dado esos u otros, porque si de nuevo acá escribo S y T, y les doy otro valor a S y a T, que no sea el 1, obtengo otros vectores de imagen. Otros vectores que forman la base para esa imagen. ¿Sí? Pero también siguen siendo una base. ¿Se entiende? Y así es como se escribe la respuesta, pero bueno, ya con que den esto está bien. Entonces, como la imagen contiene dos vectores, porque aparecen dos parámetros, decimos que su dimensión es igual a 2, por lo tanto el rango, que es como se llama la dimensión de la imagen, es igual a 2. Ahora vamos a la segunda parte del ejercicio, que es caracterizar el núcleo. Entonces, para hallar el núcleo, tenemos que resolver un sistema que es A por X igual a 0.
donde X es el núcleo de la transformación. ¿Por qué A por X igual a 0? A ver qué les parece. Esto es lo que yo quiero encontrar. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Porque el núcleo no son los vectores que te dan justamente 0 en la imagen. Exactamente, porque el núcleo corresponde a el conjunto del espacio vectorial de salida o del dominio, cuyas imágenes en el espacio de llegada son los vectores nulos. ¿Sí? Son el elemento nulo, decimos. Elemento nulo porque podemos tener matrices, vectores, polinomios. ¿Sí? Entonces, quiero encontrar estos vectores del núcleo cuyas imágenes son 0. Entonces lo que vamos a resolver es un sistema homogéneo, donde escribo a la matriz estándar, acuérdense que siempre acá tengo x1, x2, que corresponden a, o x e y, mejor dicho, corresponden a los vectores del espacio B, del que estamos partiendo, siempre B y W. Tengo acá este B, que era en R2. Y este W era en R3. Entonces acá tengo el XY, y acá tengo F, mejor dicho, mediante F de Y, X, X más Y, que era la expresión de la transformación lineal, voy a obtener acá vectores que son X, Y, Z. ¿Sí? Entonces esto es lo que tenemos nosotros. Lo primero que encontramos, voy a cambiar acá, ahí. Lo primero que buscamos, mejor dicho, fue un conjunto imagen, ¿sí? Que llamamos IF. IF. Ahora lo que quiero encontrar es un conjunto o un subespacio que es el núcleo, al que llamamos N de T. Bien. Entonces acá voy a encontrar esto y acá voy a encontrar esto, donde en este caso la imagen es el 0,0,0. ¿Sí? Así con este esquema se entiende un poco más lo que estamos haciendo. Esta especie de esquema. Entonces, tenemos la matriz estándar de nuevo, que es la matriz que corresponde a nuestra transformación lineal, y la vamos a igualar al vector nulo, como dijimos, porque yo ya sé que los vectores del núcleo que quiero calcular, que quiero obtener, mediante la transformación lineal esta, nos dan al vector nulo. Entonces igualo mi sistema al 0, 0, 0. Y vamos a resolver este sistema. Recuerden que este sistema siempre es compatible, ¿sí? Y ahora, como yo quiero calcular X, lo que quiero calcular es este X e Y. Digamos, quiero calcular los valores de X y el valor de Y, X, Y, ¿sí? Que están acá en este espacio R2. Esto es lo que estoy queriendo calcular. Estos valores de X, Y, cuya imagen es el vector nulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver el sistema para X e Y. Fíjense que es la misma matriz, cuando hacemos las mismas operaciones elementales, llegamos a la reducida por filas, a la fila nula, ¿sí? En esta última matriz, porque tenemos dos filas iguales, ¿sí? Eso implicaba combinación lineal, ¿se acuerdan? Y entonces aparece la fila nula, decimos que el rango de esta matriz es 2, el de esta también es 2, de acá sacamos que Y vale 0 y X vale 0, ¿sí? Entonces X e Y son el 0, 0, ¿a qué solución correspondía en un sistema homogéneo? ¿Cómo se llamaba esta solución? Compatible determinada. Solución trivial. ¿Se acuerdan? Cuando el sistema es homogéneo, el sistema homogéneo siempre era compatible. Sistema de ecuaciones lineales homogéneo siempre es compatible. O puede tener infinitas soluciones o puede tener una única solución. Y la única solución es la trivial. O sea que X e Y sean 0. Por lo tanto, el núcleo va a estar formado por todos los por el vector X igual a 0, Y igual a 0. Es decir, que el núcleo va a estar formado por el vector 0, 0. Entonces, decimos que el núcleo es ese conjunto o subespacio de B,
tal que xy es igual al 0, 0. ¿Sí? Entonces ese vector 0, 0 es el que me da el 0, 0, 0 en la imagen. ¿Sí? Y fíjense que como decíamos antes, si yo reemplazo y por 0, x por 0, la tercera componente, que es la suma de las otras dos, también me va a dar 0, por lo tanto, la imagen es el 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Se entiende esto? A su vez se cumple con el primer teorema, que f del 0, 0 me da el 0, 0, 0. ¿Se entiende o no? Me parece que están muy olvidados hasta de sistemas de ecuaciones. Ah, sí, profe, se entiende nomás que capaz con otros ejemplos que es más claro. Bueno, entonces, dijimos que el núcleo, encontramos acá el valor de x e y, que es el 0, 0, entonces el núcleo va a estar formado por ese único vector. Y cuando el vector es el vector nulo, por definición decimos que no tiene base ni dimensión. Ese espacio, cuando está formado por el vector nulo, no tiene base ni dimensión. Entonces, decimos que la nulidad, que es la dimensión del núcleo, es igual a 0. Esto solamente cuando este vector es el vector nulo. O sea, acá me hubiera dado 1, 2, ya tengo un vector y voy a decir que la dimensión es 1, ¿sí? Porque tengo un vector. Cuando ese vector es el nulo, decimos que el núcleo no tiene base ni dimensión. Entonces vamos a decir que la nulidad es 0, ¿sí? Solo por este caso especial. El teorema de la dimensión que debemos corroborar después de hacer este ejercicio decía que la dimensión de B, esta, es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Sí? Entonces la dimensión de B es 2, ¿sí? Porque estamos trabajando en R2. Va a ser igual a la dimensión del núcleo, que dijimos recién que era 0, más la dimensión de la imagen que encontramos antes, que era 2, porque en la imagen encontramos dos vectores, ¿sí? Como base. Entonces, 2 es igual a 0 más 2, y este teorema se verifica, ¿sí? Entonces, correctamente encontramos la cantidad de vectores de la base para el núcleo y la cantidad de vectores de la base de la imagen, ¿sí? Porque se verifica este teorema. ¿Está? Y ahí terminaría todo el ejercicio. Eso sería todo. Siempre es como la misma metodología, siempre es lo mismo que tenemos que hacer. Cuando queremos encontrar una imagen y un núcleo para una transformación lineal, lo que tenemos que hacer siempre es lo mismo. Primero, encontrar, si no es que lo tenemos, dependiendo del ejercicio, la matriz estándar. Siempre a partir de la base canónica de mi espacio vectorial de salida, ¿sí? O mi dominio, mejor dicho. Encontramos los vectores mediante esa transformación lineal, aplicando esa transformación lineal, y encontramos entonces la matriz estándar escribiendo esos vectores como columna. De nuevo, hay que prestar atención en escribir bien esta matriz, porque si no arrastramos todo el error y nos va a dar mal el ejercicio, ¿sí? Esto, acuérdense siempre, como columna, primero al primer vector de la base canónica, segundo al segundo vector de la base canónica, primer columna, segunda columna. Una vez que tenemos eso, para la imagen siempre vamos a querer resolver este sistema, A por X igual a B, y voy a querer encontrar B, porque es la imagen, mediante la caracterización de este sistema, porque como tengo X y Z, no sé qué valor tiene X y Z, es lo que justamente quiero encontrar. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar qué relación tienen esas componentes, ¿sí? Y eso lo voy a encontrar resolviendo este sistema. Resolver el sistema siempre implica aplicar Gauss-Jordan y encontrar la reducida por filas, porque a veces no tenemos un sistema cuadrado, como en este caso no tengo una matriz cuadrada, por lo tanto es el único método que puedo aplicar. Y una vez que encuentro la condición de compatibilidad, doy un valor para X, para Y, y encuentro en este caso el valor de Z, ¿sí? Y a partir de esa condición de caracterización es que planteo los posibles vectores para la imagen. S por 1, 0, 1 más T por 0, 1, 1. Como me pide dar una base para la imagen, digo, bueno, si S y T valen 1, o el valor que quiera darle ahí, entonces los dos vectores que forman la imagen son este y este, ¿sí? Cuento la cantidad de vectores y digo, esta es la dimensión de la imagen, que se llama rango. Entonces, el rango de la transformación es 2. Un vector, otro vector.
todos los vectores que cumplan esta condición de caracterización van a pertenecer a la imagen de la transformación. ¿Sí? Cuando quiero encontrar el núcleo, lo que voy a hacer es resolver un sistema A por X igual a 0, porque sé que todos los vectores que estén en el núcleo, al aplicarles la transformación lineal, me van a dar al vector nulo de la imagen. Entonces, igualo el sistema al vector nulo, pero lo que yo quiero calcular es X e Y. ¿Sí? Entonces resuelvo el sistema, de acá digo que X vale 0, de acá digo que Y vale 0. ¿Sí? De la primera ecuación, de la segunda ecuación. Entonces, el núcleo está formado por el vector nulo. Cuando el núcleo está formado por el vector nulo, únicamente en este caso decimos que la nulidad es 0, o sea, la dimensión es 0. ¿Sí? Y por lo tanto, aplicando el teorema de la dimensión de B es igual a 2, porque estamos trabajando en R2, es igual a la dimensión del núcleo, que dijimos que era 0, más la dimensión de la imagen que encontramos, que era 2. Recuerden que la imagen es un subespacio de este conjunto y que el rango, fíjense acá, cuando definimos la imagen, dijimos que la dimensión de la imagen puede ser menor o igual que n, ¿sí? Que era la dimensión de B. ¿Se entiende? Entonces puede ser igual o menor que 2. ¿Sí? En este caso nos dio 2 en el ejercicio este. Bien, y entonces por último se verifica el teorema. 0 más 2 nos da igual a 2, se verifica este teorema, quiere decir que hicimos correctamente los cálculos, ¿sí? Bueno, a veces este teorema da, pero no están bien los vectores de la base, eso ya es otra cosa. Bueno, se entiende entonces el mecanismo, vamos a ver otro ejemplo antes de que termine la clase. Vamos a ver este ejemplo 4. Vamos a ver si lo terminamos. Dice, bueno, sea F una transformación de R2 en R3, con F de XY igual a 2X menos Y, menos 8X más 4Y, 0. Se pide caracterizar núcleo e imagen, dar bases para el núcleo y la imagen, y dar rango y nulidad. O sea, lo mismo que antes, solo que acá tenemos otra expresión de la transformación. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Tomamos la base canónica del espacio vectorial dominio, que como es R2 van a ser el 1, 0 y el 0, 1, y buscamos las imágenes para hallar la matriz estándar. ¿Sí? Entonces, F de 1, 0, reemplazo 1 y 0 acá, nos va a dar los vectores 2, menos 8, 0, y menos 1, 4, 0. ¿Sí? Reemplazando acá el 1, 0, reemplazando acá, y después reemplazando el 0, 1, y reemplazando acá. Entonces, el primer vector corresponde a la primera columna, segundo vector, segunda columna. Entonces, si tengo una matriz estándar, ¿cómo hago para determinar la transformación lineal? Fíjense, si yo no les hubiera dado nada de todo esto y les doy solamente de dato la matriz estándar, ¿ustedes cómo se dan cuenta qué tipo de transformación es? O mejor dicho, ¿de qué espacio a qué espacio vamos? ¿O de qué dimensión a qué dimensión? Acuérdense que las columnas me indicaban el espacio del dominio, y las filas me indicaban el espacio de la imagen. ¿Sí? Entonces voy a ir de R2 a R3. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta, por si algún ejercicio, en vez de dar todo este dato, les da directamente la matriz estándar. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, porque si yo estoy calculando el núcleo, sé que el núcleo va a tener ¿cuántas componentes? Los vectores que estén en el núcleo. Si voy de R2 a R3. 2. 2, exactamente. Entonces, cuando calcule el núcleo, voy a tener 2 componentes. Y cuando calcule la imagen, voy a tener que encontrar 3 componentes. ¿Sí? Eso es para que lo tengan en cuenta cuando el ejercicio les da la matriz estándar. Y no sabemos bien para dónde salir. ¿Sí? Cuando les da acá la aplicación y les da todo este dato, ya es un poco más entendible. Entonces, de nuevo, tenemos nuestra matriz estándar, vamos a resolver el sistema A por X igual a B para encontrar la imagen, ¿sí? Y otra vez escribimos la matriz estándar X y Z. ¿Por qué escribo X y Z? Porque quiero calcular la imagen y van a corresponder a vectores con 3 componentes. Entonces vamos a aplicar operaciones elementales, fíjense que acá tenemos una combinación lineal y una fila nula. Entonces fíjense que acá aparecen 2 filas nulas. Ya tenía una fila nula
y acá tengo una combinación lineal. Si a la primer fila la multiplico por 4, obtengo la segunda, o mejor dicho, por menos 4. 2 por menos 4, menos 8, menos 1 por menos 4, 4. ¿Sí? Entonces acá hay una combinación lineal y aparece una fila nula. Entonces, fíjense que tenemos acá dos condiciones de compatibilidad, porque yo digo que para que el rango de esta matriz, que es 1, sea igual al rango de esta matriz, que por el momento es 3, digamos, el rango de la matriz ampliada para que sea igual a 1, esto y esto tiene que ser igual a 0. O sea que acá tengo dos condiciones de compatibilidad. Que 4 más i sea igual a 0 y que z sea igual a 0. Y fíjense que a su vez esto coincide con la expresión de la transformación lineal, donde la tercera componente es 0, siempre. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Bien, entonces vamos a plantear estas dos condiciones de compatibilidad. La caracterización de la imagen es todo X y Z perteneciente a R3, porque mi espacio de salida es R3, perdón, de llegada es R3, igual a 4 por X más Y igual a 0 y Z igual a 0. Entonces acá vamos a decir, si X, fíjense que acá podemos despejar Y, ¿no? Y decir que Y es igual a menos 4X, ¿no? Entonces, Z vale 0, Y va a depender de X. Entonces X es un parámetro, ¿sí? Esta es la variable principal, o mejor dicho, sí, variable principal, y esta es la variable secundaria, ¿sí? Entonces X es un parámetro. Z es una variable principal también, pero tiene un valor determinado. Entonces a X lo reemplazo por S. Y es igual a menos 4 por S, y Z vale 0. ¿Sí? Acá podríamos haber hecho al revés, despejar X, pero como era más fácil despejar Y, si despejábamos X de acá, nos va a quedar menos Y sobre 4, o sea, menos un cuarto de Y. Entonces vamos a decir que a Y lo voy a reemplazar por un parámetro. ¿Se entiende eso? O sea, el parámetro puede ser cualquiera, o X o Y, pero siempre que yo respete, digamos, qué variable estoy despejando. ¿Sí? Puedo poner una en función de la otra. Esto existe porque existe combinación lineal. Entonces siempre va a aparecer una variable en función de las demás. Entonces, z vale 0 es una de nuestras condiciones, y es igual a menos 4 por x es igual a x, por lo tanto reemplazo este parámetro, x por z. Y es igual a menos 4 por s, y z vale 0. Entonces acá ya tengo cuál sería un posible vector. Voy a decir, x y z, voy a resolver el sistema, así expresar la solución, es igual a s, reemplazo, ¿no? Menos 4 por s y 0. X es igual a s, y es igual a menos 4s, z es igual a 0. Entonces saco factor común s, que es mi único parámetro, y me da igual a 1, menos 4 y 0. ¿Sí? Fíjense que acá, como acá hay un solo parámetro, aparece un solo vector. Entonces, si s vale 1, la imagen está formada por el vector 1 menos 4, 0, cuya dimensión es 1, porque tengo un vector. Entonces el rango es igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí, se entiende. Bien, ¿qué pasaría si yo digo que S vale 2? Si S vale 2, entonces acá voy a obtener el vector 2 menos 8, 0. Y ese vector, fíjense que es múltiplo de este, ¿sí? Por lo tanto, también pertenece a la imagen, porque cumple las dos condiciones anteriores, ¿sí? Que la última componente sea 0 y que la relación entre la primera y la segunda sea múltiplo de 4. ¿Estamos? Entonces el rango es igual a 1. Ahora vamos con el núcleo. Decimos que si b de xy es igual al núcleo, entonces f de xy es igual a toda esta expresión. Voy a buscar la imagen, voy a buscar los vectores xy, cuya imagen sea este vector nulo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a resolver el sistema a por x igual a 0, ¿sí? Entonces, a por x igual a 0, escribo la matriz estándar, escribo al vector nulo, ¿sí?
y resuelvo nuevamente el sistema. Que fíjense que estoy aplicando la misma operación elemental que antes, ¿no? Porque antes tenía x y z, ahora tengo el 0, 0, 0. Como ya sé que existe una combinación lineal ahí, y sé que tengo esta fila nula, aplicando esa operación elemental aparece esta matriz reducida por filas. El rango de esta matriz es 1, el rango de esta otra matriz también es 1, de la ampliada. Entonces voy a decir, de acá, como acuérdense que yo quiero sacar x e y, voy a decir, de esta primera fila, 2 por x menos y es igual a 0, y acá voy a decir que y es igual a y, o sea, porque acuérdense que acá tengo 0 por y igual a 0, ¿sí? Entonces y es mi parámetro, y x está en función de y, entonces x la despejo. X es igual a y sobre 2, o a un medio por y. Como x depende de y es un parámetro, ¿sí? Al que reemplazo por s o t, o cualquier valor, o cualquier, quiero decir, letra. Entonces el núcleo va a estar formado por el vector x, y, es decir, un medio por y, coma, y. Es decir, un medio por s, s. Si saco factor común s, me queda un medio 1. ¿Sí? Acá faltó la s. Si a s le doy un valor, como por ejemplo 1, el núcleo está formado por el vector un medio 1. ¿Sí? Entonces el núcleo va a estar formado por todos los vectores x y pertenecientes a R2, tales que t por un medio 1 sea la solución. ¿Sí? O todos los vectores que cumplan esta condición van a pertenecer al núcleo. ¿Sí? Si t vale 1, tengo este vector. Si t vale 2, tengo otro. Si t vale 3, tengo otro. ¿Sí? Yo tengo que encontrar una base para el núcleo. De nuevo, como está formada por un vector, ¿cuál es la dimensión del núcleo? 1. Acuérdense que la dimensión del núcleo se llama nulidad. Entonces decimos que la nulidad es 1. ¿Sí? Ahora vamos a verificar el teorema. La dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. La dimensión de B era 2, otra vez, porque estábamos trabajando en R2, desde R2 a R3. La dimensión del núcleo igual a 2 es igual a la dimensión de B igual a 2 es igual a la dimensión del núcleo, que es 1, más la dimensión de la imagen, que también era 1. ¿Sí? 1 más 1, 2. Entonces se verifica este teorema de la dimensión. ¿Sí? Y ahí terminó todo el ejercicio. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ahí tenemos esos dos ejemplos. A ver, acá hay un ejercicio 3, ya terminamos. Fíjense que acá tenemos el ejercicio 5, vamos de una matriz 2 por 1 a otra 2 por 1, en una transformación lineal, y nos dice acá, esta es la matriz, mediante la multiplicación de la matriz A, da rango y nulidad de la transformación. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener que hacer lo mismo, ¿sí? Que antes, bueno, con estos ítems, pero quiero ver si lo pueden hacer ustedes. Fíjense si lo pueden leer y hacer ustedes, a ver si hay uno más. Acá hay unos más que son un poquito más fáciles, bueno. Después acá tenemos otro como el 6. Bueno, quiero que vayan mirándolos a ver si ustedes pueden hacer alguno de estos para mañana continuar, ¿sí? Con esto, que hay un poquito más de ejercicios, pero ya está más tranquilo la cosa. Si ya entendieron estos dos, creo que van a poder hacer lo que sigue, ¿sí? Pero bueno, quiero que los miren y traten de resolverlos ustedes si pueden, ¿sí? Bueno, ¿cuál de las siguientes matrices está en la imagen de la transformación? ¿Cuáles están en el núcleo? Bueno, acá está la resolución, pero por eso digo, quiero que los miren, a ver si entienden lo que estamos haciendo, o que, bueno, mínimamente puedan practicar lo que hicimos recién, sin mirar a lo mejor el ejercicio 3 y el 4, hacerlos por ustedes por su cuenta, a ver si llegan al mismo resultado, ¿sí? Total lo tiene todo resuelto, para que mañana no estén tan perdidos, como los noto un poquito hoy, y podamos avanzar, ¿sí? Porque sé que esto lo han visto en la teoría hace un tiempo, entonces por ahí lo tienen olvidado, pero bueno, es bastante importante este tema en la materia y en los finales, por lo tanto siempre está en mis parciales, para que lo tengan en cuenta. Bueno, dejamos acá, nos vemos mañana para terminar con transformaciones lineales y ya después vemos si el martes que viene hacemos como una especie de... Bueno, vemos cómo estamos mañana, no quiero decir que va a ser repaso porque capaz mañana no terminamos, así que
me voy a guardar ese martes, pero bueno, acuérdense que ya tenemos el parcial, así que no se vayan quedando atrás, ¿sí? Bueno, nos vemos Profe, mañana. Sí. ¿vas a subir algún simulacro? No creo que llegue a hacer un simulacro de la segunda parte, creo que no tengo ninguno armado. Si encuentro alguno armado, lo hago, pero no, me parece que no tengo y ya estoy con parciales de los otros cursos, así que no creo que tenga tiempo. Nos vemos en Disney. No, ¿cómo en Disney? No se puede viajar ahora. Se quedan acá, nos vemos en Disney. Y estudian, por favor. Bueno, nos vemos la próxima, nos vemos mañana. Profe, Nos vemos, profe. Sí, yo tengo una duda sobre cómo hacer, ¿cómo se llama? El método Gauss-Jordan. Yo le quería preguntar si estaba bien como yo lo hacía, porque yo lo hago distinto. O sea, como que hago otro método, pero me sigue ¿Cómo dando lo es? mismo. ¿Cómo es otro método? No sé cómo se lo puedo explicar. No A hago ver, las, ¿cómo se llama? Las reducida por operaciones fila. elementales, sino que a la fila que quiero reducir, primero, bueno, busco el 1 conductor, Sí. y a esa fila la hago todo 0 enseguida. A la columna la hago 0 y a la fila la dejo igual. Y Y Y bueno, ahí pero voy como rellenando los espacios que me quedan, haciendo como el determinante de una matriz 2x2. ay, no te llego a entender, pero me parece que estás haciendo lo mismo, o sea, estás haciendo la reducida por filas. Sí, porque me da lo mismo. Yo como que hago los dos métodos, solamente que con este método se me hace como más rápido, más. Bueno, siempre que esté, o sea, estás aplicando operaciones elementales y estás llegando a la matriz reducida por filas. A lo mejor lo que me estás diciendo es el orden de las operaciones que elegís, Puede que ser. elegís tal No sé vez si hacer. quiere que se lo explique así por Paint o algo de eso, No sé, yo creo porque que sí, lo que le entendí fue como que lo hacía, digamos, pero más implícito, no las hacía las operaciones explícitamente, digamos. Bueno, no sé, yo no entendí muy bien, pero ahora me tengo que ir a dar otra clase, así que no tengo más tiempo. bueno, Pero bueno, si querés, escribímelo por mail, mándamelo por mail, o mañana, cuando terminamos la clase, que ahí sí tengo más tiempo, me lo mostrás cómo lo haces, a ver si está bien. bueno, dale. No te olvides,